En el tema de las tarifas, se pide que la CFE evite suspender el suministro de energía eléctrica, que no haya apagones y que se difiera el pago de tarifas. En la reforma energética 2013-2014, que ahora sabemos se dio mediante sobornos, mediante hechos de corrupción, donde se configura el delito de cohecho, porque ningún servidor público puede recibir ningún donativo o dádiva para hacer su trabajo. Algunos exlegisladores dicen que ellos estaban de acuerdo con el contenido de las reformas, lo dijeron los del PAN, y que ellos no habían recibido dinero. El Código Penal establece el cohecho independientemente de su intencionalidad. Si recibieron el soborno, están bajo delito. Emilio Lozoya confesó ante la Fiscalía General de la República que dio 100 millones de pesos, primero 120 después, 200 después, para sobornar a senadores y diputados para que votaran en favor de la reforma energética. La reforma energética votada así podría invalidarse, podría al menos volverse a revisar para ver qué es lo que realmente el legislativo decide, simplemente por ser legisladores y no bajo sobornos. No puede ser válida una reforma que era condición para entregar contratos a Odebrecht a cambio de haberle dado dinero a Enrique Peña Nieto para su campaña. La denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya confirma lo que ya se había documentado en múltiples indagaciones y donde en esta misma tribuna su servidora y muchos legisladores trajimos la solicitud de investigar estas cosas que estaban en la Auditoría Superior de la Federación y en múltiples documentos. Pero estos sobornos entregados por Odebrecht, que tuvieron como destino la campaña presidencial de Peña Nieto en el 2012 y la trama de corrupción que alcanza también a Felipe Calderón en el caso de la planta de Etileno 21 y que senadores y diputados recibieron sobornos para aprobar las reformas estructurales, entre ellas la energética, hoy se piden, los mismos piden que la CFE, que además fue descrita en esta reforma energética, en doble vía. Por un lado, debilitar a la CFE y por el otro, responsabilizarla de garantizar el servicio eléctrico en el país. El tema eléctrico es un verdadero galimatías en la ley, pero es muy interesante volverlo a revisar a la luz de los nuevos acontecimientos, porque en efecto, y a mucho orgullo, la CFE es en la ley y en la Constitución la que tiene que garantizar el servicio eléctrico a todos los hogares, negocios, industrias, servicios, etcétera. Por ello, la Secretaría de Energía y el SENACE emitieron el acuerdo para garantizar la continuidad y la confiabilidad del servicio eléctrico, que son un conjunto de medidas para solucionar los problemas estructurales que ponen en riesgo el servicio eléctrico y permite que estén latentes los apagones de manera permanente. Dicho de otra manera, si queremos que realmente se resuelva el tema de las tarifas eléctricas, el tema del servicio eléctrico de manera continua, segura, permanente y que se acaben estos enormes déficits por tanto subsidio a las empresas privadas, tenemos que entrarle a resolver los problemas estructurales que tiene el servicio eléctrico de nuestro país. Uno de ellos, yo lo decía la vez pasada, es el tema de las tarifas. No lo repito hoy, los privados, todos, no quieren pagar ni el servicio de porteo, ni el servicio de respaldo, ni otros muchos costos que se le cargan a la CFE, debiéndolos pagar las industrias privadas. Segundo, los productores independientes de electricidad, pues si van a vender la electricidad generada en las plantas privadas a la CFE, lo deben hacer mediante una tarifa razonable, al menos la que está en el contrato, no la que firmó el director de la CFE tras bambalinas en acuerdos anexos y ahora están impugnadas y
judicializado el proceso para hacer valer la tarifa legal. Es increíble. Lo mismo, de continuar así, las pérdidas son al año de 7,820 millones de pesos. Estos contratos están firmados por 39 años. Si no se le pone un alto, una solución estructural, va a haber una pérdida de 160,000 millones de pesos. Por otro lado están las pérdidas de las compañías de autoabastecimiento que simulan que son sus socios cuando en realidad son sus clientes y ninguno de sus clientes pagan electricidad. Es el caso de una empresa que tiene 7,000 socios y son 7,000 tiendas que trabajan 24 horas, los 365 días y no pagan un peso de luz, mientras que todos tenemos que pagar la electricidad. Estas empresas, que además son multimillonarias, que cotizan en bolsa, no pagan un peso de luz, y eso lo defienden aquí los de las bancadas de este lado. La Comisión Federal de Electricidad paró la construcción de centrales propias para dar la prioridad de la generación privada. Entonces, la CFE tiene la obligación de garantizar la electricidad para todo México y, por otro lado, la acotan para que no tenga recursos para brindar ese servicio. Entonces, los que piden que en este punto que se bajen las tarifas o que no se paguen, pues primero ayuden a resolver los problemas estructurales del sistema eléctrico nacional.